titula Gustos musicales, reproducción social o interpelaciones narrativas identitarias. Es un análisis de preferencias entre gustos musicales de adolescentes de clase de nivel socioeconómico B, C+, y demás. Más adelante voy a dar una pequeña explicación con un gráfico acerca de esto, ¿no? Este estudio es acerca de residentes en el Distrito Federal. Bueno, dentro de mi especificación del tema, tenemos como primer término música, ¿no? La música es una vía de expresión y manifestación de posicionamientos económicos, sociales y etarios, ¿no? Dentro de mi trabajo escrito se puede ahondar un poco más en cuanto a los autores, ¿no?, que hablan de esto. Mi presentación es un complemento a mi trabajo escrito, que algunos ya leyeron. Este tipo de posicionamientos nos podría determinar elecciones o preferencias, discursos valorativos de tipo, no sé, música mala, música buena, o sea, desagradable, agradable, naca, fresa. Todos estos son discursos que se manejan dentro de los jóvenes, ¿no? Entonces, estudios que demuestran, bueno, dentro de este contexto tenemos estudios que demuestran vínculos entre consumos musicales y condición socioeconómica. Esto pertenece a la teoría de la homología estructural, que nos indica, bueno, tomo a Pierre Bourdieu como representante de esto. La homología estructural nos indica que una determinada clase social nos va a condicionar a tener cierto gusto musical, ¿no? Y por el otro lado tenemos también las teorías que nos hablan de consumos no necesariamente determinados por una condición socioeconómica. ¿Esto qué significa, no? Que alguien que pertenece a una clase social baja podría escuchar lo que en teoría se escucharía en una clase social alta, ¿no? Esta es la teoría de identidades narrativas de Pablo Vila. Aquí les muestro un pequeño gráfico del nivel socioeconómico, se distribuye de esta forma, ¿no? El estudio, mi anteproyecto habla de nivel socioeconómico B, C y demás, ¿no? Entonces sería B, que sería el 7.2% junto con el A, el C en el 14% y demás, que sería la estructura más grande. Dentro de esta especificación del problema, tenemos aquí unas tablas, las tomé de la MAI, igual se puede consultar en mi trabajo, y vienen tres gráficos, ¿no? El primero es de alta definición, de alta afición, y nos indica la preferencia correspondiente a 40 millones de personas. El principal género gustado es la ranchera, por el 50%, seguido por la romántica, la grupera, la banda, música norteña, salsa y cumbia. A modo de ejemplo de correlato social entre gusto gusto y clase, tendríamos que la grupera y la ranchera se engloba en la parte D y E, ¿no? Igual aquí tenemos el sexo de los participantes, el nivel socioeconómico, que por ejemplo en la ranchera lo más gustado es para clase D y E, ¿no? El 56%. En este siguiente gráfico tenemos a la música grupera, igual ocupando un mayor porcentaje en ranchera, romántica, grupera, banda, etc., ¿no? Igual aquí vemos que el nivel socioeconómico más alto es D y E. No sé si tiene una buena definición, pero aquí ocupa el 48%. En afición regular tenemos rock and roll y pop. Aquí observamos que igual la clase social A, B, C+, es la que tiene mayor preferencia por este género, ¿no? En el pop igual 42%, mientras que en la clase DE se maneja el 19%. Eso es de afición regular
Y ahora de baja afición, tenemos estos tres géneros, igual, ¿no? Tenemos D y E. En el punk tenemos 4%, y en el heavy metal tenemos un 4% también, ¿no? Ahora, todas estas gráficas anteriores están manejadas desde lo cuantitativo. Esta tablita es un ejemplo de dos chicas de 15 años de nivel B y D, y está tratado desde lo cualitativo. Quiere decir que aquí no aplicamos la cuestión de porcentajes y gráficos, y no es un tratamiento matemático, sino más subjetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la chica de clase B encontramos preferencias musicales, pop, ¿no? En general, grupos de pop en inglés, géneros rechazados, banda, cumbia, reggaetón. ¿De qué nos está hablando eso, no? De homología estructural otra vez, ¿no? Y luego, términos asociados. Aquí dentro de la plática fui recogiendo los términos, ¿no? Que mencionaba al hablar acerca de los géneros que rechazan. Naco, de mal gusto, esto con alusión al vestuario, ¿no? Vulgar, corriente, denigrante, vacía, simple, violenta, machista, y para gente que no se respeta, ¿okay? Sin embargo, dentro de la plática también se puede notar una contradicción. Desde los hábitos de escucha aparece la contradicción, ¿no? En donde menciona bailar cumbia cuando va a fiestas y escuchando esos géneros que en sus palabras no le gustan, pero los acepta cuando está en fiestas, ¿no? O sea, si los escucha. Entonces aquí ya no queda esta teoría de homología, ¿no? En cuanto a la chica de clase D, preferencias musicales, banda, igual ahí mencionó varios representantes del género. Géneros rechazados, pop, canciones de moda, canciones comerciales y rock. Términos asociados a esto, bueno, mencionaba que es plástico, basura comercial, mediocre, para posers, habla de moda, amor y cosas de presumidos, ¿no? Para gente fresa. Sin embargo, aquí, desde los hábitos de escucha aparece la contradicción. También dentro de esta charla salió que en la boda de una prima escuchó una canción pop y le gustó, entonces bajó el disco, ¿no? Igual ahí entramos en un problema en cuanto a que no podríamos clasificarlo como homología estructural, ¿no? Es decir, esta chica de clase D, que se supone que tendría que elegir, ¿no? Y se cumplió un poco eso, pero por otro lado también escucha otro tipo de música, entonces ahí ya no podríamos encasillar esta cuestión. Las preguntas de investigación que me planteé ¿es posible establecer un correlato lineal entre posicionamiento social y consumos musicales, o los gustos musicales se diversifican y mixturan en un mismo sujeto y rompen con este supuesto, ¿no? Bueno, por ejemplo, de la tablita de cualitativo, ¿no? Están estas chicas, se supone que por su clase social elegirían ciertas músicas y aparece una contradicción. Luego, los imaginarios, representaciones y discursos en torno a determinado género musical reforzarían la trama argumental de cada individuo, constituyendo una idea o ideal de sujeto independientemente de su inserción social, socioeconómica. Los juicios valorativos en torno a los géneros o gustos musicales reproducen el enclasamiento, este es un término de Bourdieu, ¿no? Lo cito así. Y estigma social, o solo contribuyen a generar espacios de experiencia. Igual todo el tiempo estamos jugando con esta contradicción, ¿no? Los gustos musicales circunscriben espacios de clase o conforman modos de interpretación, de interpelaciones identitarias cambiantes. Luego, la hipótesis que manejo es el posicionamiento económico-social condiciona, pero no determina, elecciones o preferencias musicales. El transitar entre el condicionamiento social y las construcciones narrativas nos permite visualizar e intuir un yo móvil en constante devenir, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a través del tiempo, las experiencias y el contexto, nosotros nos movemos en una especie de yo móvil, ¿no? Que es lo que, bueno, más adelante ya no recuerdo ahorita el autor que lo menciona, pero nuestra condición no lo determina, ¿no? Estando en cierta circunstancia, puede que me guste algo,
si estoy en otra circunstancia, ya sea emocional, en cuanto a sitio, históricamente hablando, puedo elegir cualquier cosa y eso no depende de mi posicionamiento. Y luego, los adolescentes de niveles socioeconómicos distantes, y aquí pongo ejemplo, B contra C y contra D más, que ya si recuerdan lo checamos en nuestra pirámide, podrían presentar cruces de géneros, hábitos, modalidades y resignificaciones en su escucha, y su elección e identificación con determinado género responde a la resonancia de tramas argumentales. Aquí tramas argumentales es algo que se menciona con Pablo Vila, ¿no? Igual el tiempo no permite que hable mucho en esto, pero viene en mi trabajo escrito algunas citas de Pablo Vila, ¿no? Que menciona que igual el contexto y las tramas argumentales tienen que ver con nuestra elección de música y supongo que de otro tipo de gustos, ¿no? Ahora, en el estado de la cuestión, elegí a Bourdieu principalmente en cuanto a la temática de homología estructural. Para estudios de música popular tenemos a estos autores que igual nos hablaban de una correlación entre los géneros y la situación, ¿no? Socioeconómica. Igual, esto se menciona en la bibliografía que se puede observar al final. Luego, las posturas que rompen con la idea reproductivista de la música. Simon Fried, Vila, principalmente son los que uso. Y, bueno, por otra parte, no se ha encontrado en la búsqueda un trabajo con información de índole musicológica y etnomusicológica que proponga poner en cuestión o reorganice dichas teorías de homología y narratividad, ¿no? Encontramos estas dos vertientes de manera separada, no encontramos un trabajo que tratara de confrontarlas o que las uniera o que las relacionara de alguna forma, ¿no? Son como temas separados que se pueden consultar. Luego, la justificación, igual, ¿no? No se ha encontrado en el rastro bibliográfico que se realizó algún trabajo que desde un enfoque etnográfico cualitativo problematice específicamente sobre la temática del gusto musical, poniendo en relación y en cuestión las posturas teóricas antes mencionadas, por lo que se considera que el presente proyecto puede constituir un aporte desde la disciplina, ¿no? Desde la musicología. Ahora, los objetivos generales es demostrar cómo el posicionamiento económico-social de los individuos condicionaría pero no determinaría, ¿no? Esto de lo que venimos hablando. Explicar cómo la selección y valoración de determinadas sonoridades se corresponde con procesos de construcción de tramas. Esto mismo que menciona Vila, ¿no? Ante tal situación yo me comporto de cierta manera, elijo cierta música y no tiene que ver, o quizá tiene que ver, pero no totalmente, ¿no? Con mi contexto socioeconómico. Y luego comprender en qué sentido la articulación de tales elementos con la vivencia de la música, desde las modalidades y hábitos cotidianos de escucha, genera una experiencia estética creadora de nuevas narrativas, sentidos e ideología. Una experiencia en devenir que permite construir un yo móvil, conjugador de identidades diversas. Luego, los objetivos específicos, y esto hablando más ya del trabajo de campo, es revelar las elecciones y gustos musicales de los adolescentes en los niveles ya antes mencionados, ¿no? Residentes en el Distrito Federal, indagar sobre hábitos y modalidades de escucha y resignificaciones, apropiaciones también de diversos géneros musicales. ¿Qué significa para un adolescente de 15, 16 años escuchar tal cosa, no? Generalmente ellos hacen una elección de tipo casi visceral, no muy emocional, por eso es que elegimos a los adolescentes, ¿no? Para tener una muestra de esto. Revelar y analizar discursos y juicios de valor conformados en torno a las preferencias musicales propias y de los otros, ¿no? También en la manera en que yo hablo de la música que escucha el otro, revela muchas cosas de mí, ¿no? Como igual regresamos a los cuadros cualitativos, en donde mencionaba una chica, ¿no? Bueno, la música pop es para fresas, es para presumidos, ¿no? Y la otra chica que hablaba de la otra música es que los que oyen música de banda es gente que no se respeta, ¿no? Todo eso también habla de la misma persona, lo que habla acerca, lo que dice acerca de los gustos de otros también los clasifica un poco. Y bueno, aquí viene
campo, contrastar e interpretar a la luz de los postulados de la homología estructural y la teoría de las identidades narrativas. Esto es lo que se intenta hacer, ¿no? Al final, tratar de ver que nuestros casos, qué tanto del caso elegido tiene que ver con homología y qué tanto tiene que ver con identidades narrativas. Dentro del marco teórico, usamos a Bourdieu con la teoría de la reproducción social, y aquí pongo unas citas importantes, ¿no? La primera dice: no existe práctica más enclasante, dada la singularidad de las condiciones de adquisición de las correspondientes disposiciones, que la frecuentación, así lo menciona, de conciertos o la práctica de un instrumento de música noble, ¿no? Entonces, para Bourdieu, la práctica que más revela este tipo de clasificación es esto, ¿no? La elección de qué músicas escuchar, qué instrumento interpretar. Luego, en Bourdieu también se menciona un término que es propio de toda su teoría, es el habitus, ¿no? Ahorita, bueno, voy a leerlo y ahorita lo explico. Dice: sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones. Pero bueno, esto quiere decir que el hábitus es esa como, digamos, como un chip que traemos ya por el contexto social, por el contexto familiar, por todo esto que nos hace actuar de determinada manera, ¿no? Es como algo que no pensamos y hacemos, ¿no? Por eso dice estructuras estructurantes, ¿no? Predispuestas a funcionar como estructuras estructuradas, predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Todo esto como siempre hablando de predisposición a algo. Bueno, Pablo Seman y Micheli, estudio de casos específicos y vinculación entre prácticas musicales y igual, siempre hablando de posicionamiento social. Aquí voy a mencionar a Pablo Vila. Igual habla, la gente desarrolla su sentido de identidad pensándose como protagonista de diferentes historias. A partir de este posicionamiento es que van a hacer sus elecciones, ¿no? Voy a pasar esto rápido porque me quedan 5 minutos. Y luego aquí otra cita de Vila también, de Frick, perdón. La cuestión no es cómo una determinada obra musical o una interpretación refleja a la gente, sino cómo la produce. Hablamos de esto otra vez, ¿no? Me gusta la música de banda, entonces eventualmente puedo tener cierta ideología, ¿no?, acerca de la metodología y actividades que estamos planeando es esto, ¿no? Es el marco conceptual expuesto. Vamos a hacer un contraste de los supuestos teóricos con el material empírico que ya mencionamos al principio, que es adolescentes de las clases sociales B, C y demás. Las actividades, revisión crítica de la bibliografía que hemos estado encontrando acerca del tema. El trabajo de campo, que es la observación directa de este grupo de personas. Detectar la historia musical, las preferencias de escucha, los hábitos de escucha, la cuestión narrativa, ¿no? Cómo se expresan acerca de esta música. Eventos emotivos también, detectar eventos emotivos en donde la música está detonando algo, ¿no? Algo importante. Y luego finalmente el análisis y la interpretación de datos. Bueno, aquí está mi cronograma de actividades y la bibliografía. La bibliografía también viene en mi trabajo escrito y es bibliografía consultada y a consultar, ¿no? Ya al final de hacer este trabajo es obvio que fuimos encontrando muchos más textos que leer y quedaron cosas pendientes, ¿no? Pero bueno, así el trabajo. Es todo por mi parte. Gracias. Igual ahorita en la ronda de preguntas o comentarios tienes chance de ahondar en algo que creas que es importante, pues, recuperar, ¿no? Entonces, ahora en sesión. ¿Yo qué puedo decir? No sé, Alejandra, pues, por favor. Pues que fue mi alumna. Sí. Bueno, si quieres entonces sí, claro. Empiezo yo. Mira, a mí me parece que el trabajo está muy bien estructurado, está bien llevado.
general no tengo muchos comentarios, más bien me quedo pensando un poco en la muestra, cómo realizarías, si volvemos a tus objetivos específicos, ¿cómo diseñarías o cómo has pensado diseñar una entrevista? ¿Cómo construir, digamos, cómo obtener todas esas informaciones en relación justamente a tus objetivos específicos, ¿no? ¿Cómo conocer las selecciones de los gustos musicales? Supongo que a través de una entrevista. La pregunta es, ¿cómo has pensado diseñar esa entrevista? ¿A partir de un listado de géneros previamente definidos por ti? ¿O cómo más o menos te la estás imaginando? Ya. Bueno, me gustaría mezclar los dos tipos de entrevista, ¿no? De tipo cuantitativo, con preguntas quizás hasta cerradas, ¿no? A Por ver, ejemplo, ¿qué géneros escuchas, no? O incluso revisar, ¿no? A esa es ver, de abierta, tu ¿no? reproductor de música, ¿no? Bueno, es que quedó muy muestra, ¿no? Quizá. También, bueno, preguntas cerradas de tipo directo, ¿qué géneros escuchas? Y como los que se mostraron en la tablita de cualitativo, ¿no? Pero ahondando más, ¿qué géneros escuchas? ¿Qué música no te gusta? ¿En qué momento escuchas la música que escuchas? Etcétera, ¿no? Y la parte más cualitativa, ¿no? Que sería una entrevista más abierta, tipo plática, ¿no? Ah, bueno, para encontrar nexos, ¿no? Nexos, o sea, no, porque a veces las preguntas directas pues no nos dicen siempre lo que queremos saber, porque la persona lo puede ocultar, ¿no? Entonces, mediante una plática hay muchas cosas que se pueden recuperar, ¿no? Entonces, esta mezcla de cual y cuanti me parece que sería algo que serviría, no sé. sí, te lo comento porque, mira, algunos países hacen encuestas, ¿no? En relación al consumo a las preferencias musicales. Y para realizar las encuestas, previamente determinan cuáles son los géneros, por ejemplo, ¿no? De entrada, eso ya es interesante. ¿Cómo definir los géneros que uno va a seguir en su encuesta, ¿no? Si yo voy a aplicarte una encuesta a ti, te voy a decir, de todos los géneros que te voy a leer, dime si lo escuchas con mucha frecuencia, con poca frecuencia o nunca. ¿Viste? En ese nivel creo que ya hay un trabajo que sería interesante ver cómo vas a construir esa encuesta o esa entrevista, ¿no? La definición de los géneros. ¿Cómo definir, por ejemplo, decimos música grupera, pero música grupera es un gran cajón, ¿no? ¿Qué más? Música del mundo, música tradicional, música folclórica, ¿viste? Todos esos conceptos de alguna manera ya van orientando un poco la respuesta de los entrevistados. Lo que quiero comentarte es que esa encuesta, el diseño de esa encuesta o de esa entrevista ya requiere de un ejercicio que estoy seguro que puedes hacer, de caracterización de los géneros del campo de la música en general, ¿no? Entonces va a ser interesante ver lo que te contestan. Justo como dices, ¿no? Un poco es algo muy de Bourdieu. En las entrevistas también lo que no se dice o lo que no se oculta también forma parte de la información que tú puedes capitalizar como un dato, ¿no? Como una estrategia de enclazamiento yo puedo decir, salir en una entrevista, ¿qué música escuchas? Bueno, yo escucho ópera, ¿no? Pero, viste, eso no dice mucho. Puede ser que yo escuche, digamos, si nos atendemos un poco los hábitos de consumo, no solamente lo que se consume, sino la manera en cómo lo consumimos, puedes obtener más información. Es lo mismo que yo consuma ópera con discos que compre en Sanborns, que consuma ópera en la temporada de verano o invierno, por ejemplo, ¿no? Esas dos formas de consumo hablan ya de la condición social de los actores, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante. Perdóname, Sí. ¿puedo agregar algo? Yo creo que si pones la de actividades, que creo que no lo logró expresar bien en realidad en la oralidad, ¿no? Pero sí lo tiene claro, creo. No, en el anterior. Y en el anterior también. Ella, de alguna manera, como se posiciona en el medio de las dos posturas, ¿no? Y está más casi del lado de las narrativas, de alguna manera, en las entrevistas en profundidad, planteaba toda esta cuestión que tú dices de los hábitos de escucha, ¿no?
Y lo que quiso poner en el cuadro Quali, había un cuadro Quanti que es de la MAI, ¿no? Que es de la Asociación Mexicana de Estudios de Marketing, ¿no? Entonces, ese estudio lo hicieron desde lo Quanti, de alguna manera. Entonces ella vio cómo desde lo Quali, con una prospección muy pequeña que hizo de entrevista, aparecían cosas que objetaban eso Quanti, ¿no? Justamente por esto que tú dices. Yo te puedo decir, me gusta la ópera, pero en realidad, o lo digo por quien me está entrevistando, ¿no? Entonces, justamente en esta prospección de lo que podría ser una entrevista, de los temas, los tópicos de una entrevista, aparece todo esto, ¿no? Digamos, cuáles son los hábitos de escucha, y además, creo que es algo que hablamos, esto del cómo en el discurso la gente se va como delatando, ¿no? En contar las anécdotas, etc. En la narrativa sale esto que no sale en una pregunta de tipo directo. Sí. Otra cosa que, bueno, yo te quisiera comentar, no sé si esté Mónica por ahí, es otra compañera en la área de musicología que más o menos está trabajando algo, o está interesada en trabajar algo más o menos parecido. ¿No crees que sería importante como circunscribir, digamos, el objeto? Es decir, creo que sería interesante aplicar el trabajo, pues, en adolescentes, pero tal vez en adolescentes sería interesante trabajar en escuelas de música, por ejemplo, ¿no? Es decir, adolescentes de 3, 4 escuelas de música, creo que sería metodológicamente, pienso, más adaptable. No lo sé. Además, creo que saldrían muchos, creo que puede ser un buen laboratorio trabajar en las escuelas de música, ¿no? Sí, pero ahí es otro problema, porque alguien que tiene una formación musical genera otro discurso en torno a la música, que no es el de la población no es el común. general. Sí, lo hice por una cuestión metodológica, ¿no? De cómo delimitar la muestra. Mira, por último, supongo que lo conoces, es interesante, todos los, estaba revisando rápido la bibliografía. Hay un texto que me parece que te puede funcionar mucho, no es tan reciente, pero tampoco es tan viejo, de un autor francés que se llama Philippe Coulommiers. Él es interesante porque justo lo que hace es poner en tela de juicio el modelo de la legitimidad cultural de Bourdieu, hasta cierto punto ponerlo en tela de juicio a partir de la contrastación con otro tipo de trabajos que se han hecho en Estados Unidos, ¿no? Entonces desarrolla un modelo sugerente que se llama el modelo del eclecticismo, que un poco tiene que ver con las ideas que sugiere Vida, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Si quieres te lo paso mucho nada más en corto. Entonces creo que te convendría, enriquecería tu punto de vista, también involucrar, digamos, ¿no? Otro tipo de autores que más o menos están trabajando o han trabajado lo mismo, ¿no? Pero mira, en general me parece un trabajo bien interesante. Habría que trabajar bien, tienes 4 años para hacerlo. La cuestión del campo, ¿no? De cómo construir las encuestas, cómo levantar todos estos datos que planteas, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo bien interesante. Ojalá te los digas siempre en la presentación. Ok, muchas gracias. Sí. No. Bueno. Yo creo que tengo más nada. Ok. Bueno, pues.